Verdaderos Discípulos, podcast, en la voz del pastor Carlos Muñoz. Un saludo a cada uno de ustedes, verdaderos discípulos del Señor. Hoy jueves 28 de abril tenemos la palabra abierta en Malaquías capítulo 3 versículos 7 al 12. Gracias por conectarte con nosotros. Esperamos que este episodio sea de bendición y te animamos a que puedas tener un tiempo devocional diario que te rete a ser un verdadero discípulo. Verdadera obediencia y consagración. Ustedes se han apartado de mis preceptos como se apartaron sus antepasados y no han querido obedecerlos. Yo, el Señor Todopoderoso, les digo: vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Pero ustedes dicen: ¿por qué hemos de volvernos a ti? Y yo pregunto: ¿acaso un hombre puede defraudar a Dios? Pues ustedes me han defraudado y todavía preguntan: ¿en qué te hemos defraudado? En los diezmos y en las ofrendas me han defraudado. Sí, toda la nación, todos ustedes me están defraudando y por eso voy a maldecirlos. Yo, el Señor Todopoderoso, les digo: traigan su diezmo al tesoro del templo y así habrá alimentos en mi casa. Pónganme a prueba en esto, a ver si no les abro las ventanas del cielo para vaciar sobre ustedes la más rica bendición. No dejaré que las plagas destruyan sus cosechas y sus viñedos. Todas las naciones les llamarán dichosos, porque ustedes tendrán un país encantador. Yo, el Señor Todopoderoso, lo he dicho. El profeta Malaquías está confrontando a toda la nación de Israel, especialmente a la gente allí de Jerusalén. Y es que salirnos de la comunión con Dios, siendo que somos su pueblo, está en vivir de acuerdo a nuestra forma de pensar por fuera de Dios, por fuera de la palabra. Y aquí notamos cómo Malaquías ve como un símbolo de un profundo menosprecio por Dios y de su alejamiento a Él cuando no traemos los diezmos al alfolí, a la casa del tesoro de Dios. Entonces aquí debemos de mostrarnos y de entender que una de las razones por las cuales Dios no se agrada de nosotros como cristianos es que no se diezma porque lo ve como una dificultad para defender su mezquindad, su egoísmo, su situación de que su ídolo al fin y al cabo es el dinero. Puede eludir la acusación de que su falta es también una señal de menosprecio de Dios y de sus propósitos. Aquí el reto que nos coloca el Señor es que se cambie la actitud, que nosotros podamos ver que esa porción que nos coloca desde el Antiguo Testamento significa apartar la 10ª parte de los ingresos para ofrecerlos a Dios, y una ofrenda utilizada para restaurar el templo, para sostener a los que trabajan en el templo, para ayudar a los pobres. Cuando hablamos, por ejemplo, del deseo de ayudar a las personas necesitadas en una labor de compasión, no tenemos que pedir una ayuda extra porque las ofrendas serían las que respaldan ello. Pero lamentablemente hay una defraudación de muchas personas en considerar que Dios no se va a sentir incómodo. Aquí está diciendo el Señor: ¿robará el hombre a Dios? Ustedes me han robado, ustedes me han robado. Diríamos nosotros a uno o a otro: usted que vive en relación con Dios, que identifica que ese es el camino, la verdad y la vida, que Él es el que cubre su vida, sus necesidades, ¿usted estará robando a Dios? ¿Y cuál es entonces la causa por qué no da?
Muchas veces decimos es porque no tengo. Y podemos ver que el Señor ya no está obrando en la bendición a su vida. Ya no hay esa ayuda de Dios. Aún aquí nos está diciendo que muchos de los problemas que tenía la nación eran problemas por falta de ser consagradas las personas. Y es que la bendición es un estado espiritual ratificando su plenitud y su salud total de la vida social a través de esas bendiciones que vienen de Dios. Esa prosperidad, esa libertad, y usted las está perdiendo. La prosperidad material y la salud física no acompañan invariablemente a la fidelidad de Dios, pero sí lo hacen la salud y la prosperidad espiritual. Toda adversidad Dios la cubre al cristiano, porque estamos nosotros entendiendo hay una fidelidad, hay un cumplimiento. El reto es que el Señor dice, si ustedes vuelven a organizarse, a mirar sus presupuestos, a mirar su economía, entonces dan los diezmos, la manifestación, la gracia de Dios se va a ver por muchas formas y en muchas maneras. ¿Quién debe diezmar? Todo creyente, desde un niño hasta un anciano. Jóvenes deben de diezmar y muchos no diezman. Y aquí el Señor está diciendo, debes de diezmar. Yo diezmo. El Señor me ha colocado como parte de este trato de dar y he visto el respaldo del Señor. Quiere Él producir bendición en su trabajo, bendición en la salud económica, bendición en su estado emocional. El Señor va a darle esa bienaventuranza. Sigo haciendo preguntas. ¿Qué debo hacer si en algo no he ofrendado a Dios lo que corresponde? Revisarlo y comenzar a restaurar esta vivencia con Dios. Otra pregunta puede ser: ¿en qué debo obedecer, consagrarme y actuar para iniciar la obra que Dios me ha encomendado? Entonces aquí está el llamado de Dios en los talentos, en el tiempo y en el dar a la casa de Dios. Así que miremos la ilustración, pasar la prueba de la obediencia. Cuando trabajaba en Frankfurt, Alemania, me trasladaron a Viena, Austria, como gerente de sucursal con mejores condiciones de trabajo. Además, me llené de la gracia a través de la palabra al encontrar una iglesia sana. Sin embargo, mientras escuchaba el sermón en la nueva iglesia, recordé que no había entregado el diezmo en la congregación de Frankfurt. Como mis honorarios los cobraba en Corea, había estado ofrendando el diezmo en mi país, pero no lo había hecho nunca durante todo el tiempo que pasé en Alemania. Era tal la responsabilidad que tenía de pagar el diezmo que olvidé los gastos de la mudanza y me quedé pensando, ¿tengo que dar el diezmo siguiendo la ley tan rigurosamente? Después de un tiempo de haber transferido el dinero del diezmo, me llamó un diácono para contarme que la iglesia había decidido apoyar a un misionero de Bulgaria y al monto de mi diezmo era justo lo que necesitaba. Al escucharlo me sentí tan agradecido de saber que mi diezmo sería utilizado para una misión en Bulgaria. Me alegré y agradecí a Dios haber sentido que Él observa mi vida y me acompaña y me bendice. Oremos. Dios, gracias por enseñarme que los diezmos y las ofrendas son una expresión de obediencia a tu palabra. Ten misericordia de mí, que me cuesta darte con gozo y generosidad lo que es tuyo. Pon en mí un corazón dispuesto para ofrendarte con alegría y así ser un adorador genuino en espíritu y en verdad. Amén. Obedezca y serás bendecido. Felicidades. Gracias por escuchar el podcast Verdaderos Discípulos. Te invitamos a que compartas con otros. Si deseas conectar con nosotros, síguenos en nuestras redes sociales. Un podcast de la Iglesia Comunidad Cristiana Nazarena de Modelia. Dios te bendiga.